Está. Bienvenidos, bienvenidas a este encuentro, la comunidad TFE Chile, que en partnership con TFE Perú y Argentina tenemos esas charlas mensuales, siempre a los viernes. ¿M? Y Ujú, creo que tenemos esta vez personas que vienen justo partiendo su viaje EFT, personas que han tomado el externship en Monterrey el fin de semana pasado. Muy bienvenidos y bienvenidas. Em, Creo que no sé si hay que presentarse, ¿no? Soy Elisa Castro, soy con Maite Báez, la coordinadora acá de TF Chile, y somos entrenadoras en entrenamiento también de Chile ambas. Y ujú, queremos dar la bienvenida a todos ujú, y agradecer a Katy por ese regalo, ¿no? que nos está ofreciendo una charla sobre ese tema tan desafiante y importante en la ujú, clínica, de hecho, con parejas e individuos, y ujú, principalmente en este modelo en que nos enfocamos en las emociones. ¿Sí? ujú. Así que bienvenidos. Maite, ¿quieres decir algo? Y bueno, saludarles a quien no conozco, también acá soy Maite, y bueno, muy contenta de ver muchas caritas nuevas, ¿no? Y antiguas también, que nos podamos reunir y seguir aprendiendo juntos en comunidad. Y contarles que más o menos la dinámica para quienes no han estado antes en las charlas es que Katy nos va a compartir los contenidos, los slides y les vamos a pedir que puedan esperar para hacer sus preguntas hasta el final porque vamos a tener más o menos 20 minutos, a veces quizás un poquito más, tiempo para hacer preguntas, tiempo para reflexionar juntos. Así que ahí que vayan teniendo un poquito de paciencia para las preguntas, ¿ok? Y volver a agradecerte, Katy, porque este es un tema súper importante, relevante. Muchas gracias por tu tiempo, por investigarlo, porque además no hay tanto material así tan disponible, entonces hay que hacer todo un estudio, una investigación, ¿sí? Y estoy segura que hiciste algo ahí súper. Así que agradecerte mucho, Katy, y dejarte ahí el micrófono a ti ahora. Muchas gracias, ¿no? Gracias a ustedes. Y sí, efectivamente es un tema que no hay mucha información, así que eso hace que sea más importante, ¿no? El poder compartirlo y sobre todo el poder conversar entre todos. Voy a compartir pantalla. Eli, no sé si te puedo pedir, no sé si estoy como anfitriona, porque me sale cuando están accediendo, no sé si lo puedo. Sí, estás como coanfitriona. ¿Prefieres no estar? eh, es- Sí, porque me sale como que me distraigo porque me salen los que están accediendo a la sala. No, ya, te lo acabo de No sé sacar. si se... Ya, buenísimo. Y voy a compartir acá. Yo pensaba compartirlo en PDF, pero no sé. ¿Se ve bien la presentación? Sí, sí se ve Sí, bien. Ya, perfecto. O sea, se completa. Sí, se ve bien. Sí, ok. Porque... Ajá, acá. Perfecto. Listo. Bueno, entonces, para lo que no me conocen, mi nombre es Katherine, soy terapeuta certificada y ahorita estoy en mi proceso de certificarme como supervisora en IFIT y pareja, soy candidata. Y bueno, este tema era un tema que le había pedido a Maite hace mucho tiempo que me gustaría hacerlo, básicamente por mi propio interés de aprender. Era como una muy buena excusa para ir investigando porque a veces no da mucho tiempo. Y efectivamente es un tema del que hay muy poquita información y es un tema que es muy frecuente en nuestras sesiones, tanto individuales como de pareja. Y al tener tanta poquita información, se nos hace muy difícil saber cómo manejar, cómo abordar, qué es lo que debemos hacer. Así que yo estoy aprendiendo tanto como ustedes en esta charla, y investigué de lo que pude encontrar y la idea es, ojalá me gustaría que podamos salir de acá sintiéndonos más claros o por lo menos un poquito más empoderados
qué podemos hacer, ¿no? Que la vergüenza no nos tome a nosotros también en la sesión y sepamos qué hacer o qué camino tomar. Así que, bueno, para empezar un poquito, ¿cómo definimos primero la vergüenza? Es importante entender que es una experiencia de dolor que proviene de una respuesta de rechazo, una respuesta en donde es ignorada una necesidad de apego. Y cuando esto ocurre, lo que hacemos es que recibimos esa retroalimentación de que lo que pedimos o necesitamos es malo o está mal, porque es rechazado o ignorado. Y al ser repetidas, si estas experiencias empiezan a ser muy repetidas, lo que podemos empezar a hacer para lidiar con esta experiencia es repudiar nuestras propias necesidades, empezarlas a suprimir, no mostrarlas, no arriesgarnos a mostrarlas, y esto puede empezar a darnos una retroalimentación de que no somos dignos de amor o de cuidado o que no somos dignos de recibir apoyo. Y estas experiencias, las experiencias desfavorables durante la infancia, como lo decía, cuando han sido muy repetidas y en especial cuando no han sido reparadas, que esto también es importante, no es que porque se haya vivido una experiencia, sino porque se hayan vivido de manera repetida y no haya habido una reparación en eso, empieza a dar estos sentimientos, ¿no? Persistentes de "es indeseable" o "no soy aceptable". Y esto es importante entenderlo porque muchas veces los padres en la crianza transmiten este tipo de mensajes, que son quizás mensajes un poco cargados de vergüenza, de humillación hacia sus hijos, y quizás no es con una mala intención, lo más probable es que no sea con una mala intención, sino que tienen funciones de imponer disciplina, ¿no? Y igualmente estos mensajes se van internalizando, ¿no? Y van configurando lo que llamamos en TFE los modelos operativos internos. Pueden ir configurando modelos operativos internos un poco negativos cuando se trata de esas experiencias. Y otras fuentes de vergüenza que pueden empezar a surgir como mensajes son estas historias de abuso sexual, en donde la persona ha sido humillada, en donde hay acciones no involucradas que no son socialmente aceptables. Normalmente la persona puede estos eventos ocultarlos, no mostrarlos por la propia vergüenza, y porque pueden pasar dos cosas acá, ¿no? Cuando hay experiencias de abuso, historias de victimización. Es que la persona que es abusadora puede emitir mensajes directos en donde esto pasa por tu culpa, esto tú lo has ocasionado, has sido tú la que ha generado esta situación. O si no ha habido mensajes tácitos de esto, la propia persona empieza a cuestionarse. Yo pude haber hecho algo, yo pude haber evitado esto, yo de repente si le hubiese dicho esto no me hubiese pasado. Entonces, estas son otras fuentes de vergüenza que marcan la historia del paciente, y que empiezan a configurar estos modelos operativos internos. Y que, como lo decía anteriormente, va haciendo que la persona vaya desarrollando este concepto, ¿no? De sí mismo, donde no es digno, ya sea por estas experiencias de abuso ya más eh, implícitas que ocurren, o por el tipo de respuesta, ¿no? Que ha recibido al momento de expresar esa necesidad, donde no ha recibido apoyo, no ha recibido protección. Esto a mí me parece que es importante porque si entendemos, podemos en un primer momento pararnos desde una posición no patologizante y empezar a decir: tiene sentido que vayas a ese lugar donde te escondes y quieres desaparecer. De todo el material que pude investigar, los expertos en este tema dicen que esto es lo principal: pararnos desde una posición no patologizante. No deberías ir ahí, no deberías culparte, no, bueno, pero tienes una autocrítica muy alta, no deberías ir allá. No, es entender, hay una historia, hay eventos que han hecho que la persona haya empezado a desarrollar esa visión de sí mismo, ¿sí? Y obviamente el expresar y el ponernos en una posición no patologizante ayuda, ¿no? Al trabajo de la vergüenza. Cuando, a ver,
que ya vamos a pasar un poco a qué hacemos, ¿no? Cuando se presenta la vergüenza en la sesión. Pero esto me parece importante igual aclararlo, porque a veces nos podemos confundir con otras emociones secundarias que se presentan, eh, que están ligadas un poco a la vergüenza. Puede estar incluido lo que es tener mucha autocrítica, rechazo, puede estar involucrado también las situaciones en donde se haya vivido humillación social, eh, que no necesariamente nos habla de vergüenza, ¿no? Sino que nos hablan de experiencias puntuales de rechazo, de humillación, de situaciones en donde ha habido algún rechazo social, pero estas experiencias no por sí solas van a desarrollar que la persona empiece a tener una visión de sí mismo en donde se avergüence. Y desde el punto de vista emocional, la vergüenza también se puede asemejar mucho a la culpa. Sin embargo, no es lo mismo. La culpa puede surgir de la transgresión de una norma moral, una regla o un comportamiento esperado. Y cuando la persona empieza a sentir culpa, lo que normalmente sucede es que empieza a motivarse, a tomar medidas correctivas. Voy a reparar esto, voy a enmendar esta falta. Entonces, la culpa de algún modo se puede abordar, no es algo que toma por completo a la persona y en especial no es algo en que la persona empieza a hacerse atribuciones de significado en donde yo estoy mal. Entonces, lo que pasa a veces con nuestros pacientes es que hay culpa, pero se transforma en vergüenza porque empieza a hacer atribuciones de significado, donde se considera a sí misma como mala, como inadecuada, como inaceptable por esa falta. Ya no es hice algo malo, sino soy malo, ¿sí? Y a eso es a lo que le tenemos que empezar a darle un poco de atención. Hablamos de culpa, hablamos ya de un componente de vergüenza que está implícito. Y esto es lo que hace que la emoción de la vergüenza sea una emoción pegajosa y compleja. Es compleja porque a veces incluye otras emociones vulnerables, dolor, miedo, tristeza, y es pegajosa, y me gustó mucho ese término cuando lo escuché, porque está como atada a otras emociones secundarias o a otras emociones vulnerables primarias, que es lo que hace que nuestro trabajo sea tan desafiante, es lo que nos confunde, es lo que cuando estamos con el paciente nos confundimos, nos atascamos y decimos, ¿a dónde voy? O sea, ¿hacia qué dirección voy? ¿Qué emoción atiendo? Y para que podamos también entender un poco lo que en un ratito más voy a explicar de cómo se recomienda trabajar con la vergüenza, me pareció importante mostrar las 6 emociones principales que usamos en el modelo de TFE para que se den cuenta que hay emociones vulnerables primarias que tienen necesidades de apego, que lo que hace, lo que motiva a la persona es buscar conexión, moverse para buscar conexión, apoyo o cuidado. Pero si nos damos cuenta, la vergüenza, la tendencia de acción que tiene es de esconderme, de ser invisible, de desaparecer. Entonces, no hay una acción en donde yo vaya a buscar a otros cuando estoy sumergida en esa emoción. Todo lo contrario, es me aíslo, me escondo, me desconecto completamente. Y para hacerlo más desafiante todavía, no solamente cuando estamos con nuestro consultante evaluando si hay alguna emoción de vergüenza presente, no solamente nos encontramos con la típica tendencia de acción de me escondo, desaparezco, me voy, sino que hay otros modos, ¿sí? Y es lo que llama un autor la brújula de la vergüenza, que son cuatro tendencias de acción adicionales que pueden estar sucediendo porque hay vergüenza de fondo. Y una de ellas es el ataque al yo, que este quizás puede ser más fácil de reconocer, en donde la persona se ataca a sí misma. No sé qué me pasa, no sé por qué siempre me equivoco, tengo algo malo en mí, debe ser porque hay algo en mí que no está bien, o sea, biológicamente, ¿no? Es un ataque, es una autocrítica sumamente severa, pero podemos no, o sea, la persona puede no atacarse solamente a sí mismo, sino que puede también atacar a otros. Y esto es algo que
no quiero enredarlos porque sé que hay personas que están iniciándose en el modelo, pero a veces también podemos ver en la persona en posición de evitador, la persona en posición de perseguidor. Por ejemplo, la persona en posición de evitador puede muchas veces al tocar una emoción o estar sumergido en vergüenza, siento que soy una falla, puede caer en esta tendencia de atacar a la otra persona o atacar a la pareja. Esto se trata de ti, se trata de ti, pero no es con la función de realmente criticar, es porque no soporto sentirme como la falla, no soporto estar en esta experiencia de vergüenza y necesito que esto se trate de ti. Y eso lo podemos ver mucho en personas en posición de evitador que son muy defensivos, o también la persona en posición de perseguidora o perseguidor que quizás en algún momento empieza a sentirse como estoy siendo vista como muy necesitante, como que necesito demasiado, como muy demandante, y también puedo caer en esta tendencia de acción de atacar a otros para desviar lo que estoy sintiendo de mí misma. Y luego podemos tener las otras tendencias, ¿no? De retirada, evitar contacto social, aislarse o evadir, ¿no? Y desconectarse completamente de la emoción. Entonces, la vergüenza profunda no siempre impulsa comportamientos de simple desaparición. Las diferentes tendencias de acción que acabo de mencionar nos proporcionan desafíos adicionales cuando estamos tratando de procesar la vergüenza. Es una emoción extrema y habla sobre la identidad de la persona. Y cualquier cosa sobre la identidad de la persona terapéuticamente va a ser difícil de trabajar. Es mucho más difícil desentrañar como la identidad y trabajar con estas acciones, con estas tendencias, que lo que han hecho es mantener a salvo a la persona, ¿no? De no entrar en contacto con esa experiencia dolorosa de su visión de sí misma un poco más negativa. Entonces, como les decía, la vergüenza es una emoción pegajosa y compleja, y les quise poner esta imagen que no sé si se entiende, pero quise hacer como un chicle, porque es como, no hay nada, ¿no? Que se pegue más como un chicle, que si se pega en todas partes puede traer todo lo demás, y podemos darnos cuenta que está allí ella pegadita con muchas otras emociones vulnerables como duelo, dolor, rabia, tristeza, miedo. Y nuestro foco, y acá empezamos un poco como a entrar en qué hacemos. Entonces, nuestro foco con la vergüenza para trabajar ya sea en terapia individual o en de pareja está en poder ensamblar la emoción de una manera más coherente, clara y organizada, con el objetivo de que puedan emerger emociones vulnerables, que como vimos en la tablita anterior, emociones vulnerables que sí generen conexión, a diferencia de la vergüenza, que sí generen en la persona un movimiento para acercarme a un otro en búsqueda de apoyo, de consuelo, y en especial también que puedan generar en el otro una respuesta de sintonía, en donde, ok, puedo estar para ti, que esto normalmente no es lo que pasa cuando se habla desde la vergüenza, ¿no? Que no es la respuesta que tenemos en el otro, es más bien una respuesta como de poco de rechazo. Entonces, al ser una emoción pegajosa, podemos encontrarnos con el desafío de destilar estas emociones vulnerables que están asociadas a ella. Y cuando aparece la vergüenza, el primer paso es honrarla, comprendemos su función, no combatimos la vergüenza con más vergüenza, no decimos, no deberías ir para allá, no deberías sentirte así, deberías pensar en positivo, no lo decimos, lo entendemos, lo valoramos, y es una manera como de saludar a la vergüenza y decirle, te veo, te entiendo, has mantenido a salvo, me has mantenido a salvo, me has ayudado a seguir adelante cuando no encontraba otra manera de cómo poder abordar lo que me sucedía o cómo poder lidiar con las emociones que sentía en ese momento. Entonces honramos la función de la vergüenza, no nos asustamos, no la evadimos, eh, le damos un lugar. Y cuando aparece, lo que hacemos es empezar a usar microintervenciones. En TFE tenemos una cajita de herramientas con microintervenciones, y las microintervenciones que vamos a usar para trabajar con la vergüenza son microintervenciones que están más
abocadas a estas primeras sesiones, más abocadas a rastrear el ciclo, como la validación, el reflejo empático, las preguntas evocadoras, eh, y evitamos usar microintervenciones que están destinadas a amplificar la emoción, ¿sí? Sabemos que tenemos microintervenciones para rastrear y microintervenciones que están destinadas, como decimos en TFE, a ponerle un poquito de sal a la herida. Esas microintervenciones evitamos usarlas, que como podría ser Prisel, Proxiboy, reflejos laterales, etcétera, porque nuestro foco no es amplificar la emoción, no amplificamos la vergüenza, perdón, no la amplificamos, mucho menos la recreamos, no hacemos reencuentros con la recreación, lo que buscamos es entender, organizar, darle claridad, ir rastreando porque sabemos que en la medida en que lo vamos haciendo, vamos a poder acceder a emociones vulnerables que permitan a la persona moverse a una búsqueda de conexión. ¿Sí? Entonces, eso es como lo primero que vamos empezando a hacer. En el enfoque de TFE, el proceso para superar la vergüenza consiste en aceptar ese dolor, la fragilidad, superarlo y luego transformarlo. Y el cambio se produce en esto, ¿no? En reconocer la fragilidad, aceptar las emociones vulnerables que son más adaptativas que la vergüenza. Y cuando empezamos a afrontar la fragilidad, solemos fomentar más autocompasión, una comprensión más profunda de nuestras propias necesidades, que en su momento tuvieron que suprimirse porque empezó a interpretarse como que eran malas, como que algo en mí estaba mal por necesitar esto. Y empezamos a reconocerlas como algo que sí es normal, que sí es normal y que sí es aceptable, ¿sí? En TFE, entonces, el primer paso es para dejar atrás la vergüenza es aceptar el dolor, la fragilidad, ya que la vergüenza actúa como este escudo protector en donde la persona no puede experimentar estos miedos más nucleares, como de rechazo y abandono. Entonces, hablemos de etapa uno. ¿Qué pudiéramos hacer en etapa uno cuando y en proceso de pareja, cuando estamos trabajando con la vergüenza? Acá les puse un ejemplo de algo que pudiéramos reflejar. Por ejemplo, al final de un movimiento uno, podríamos decir lo siguiente. Cuando ves la mirada de enojo de Juan, sientes una presión en el pecho y es cuando empiezas a sentir que le has fallado. E incluso puedes llegar a sentir que eres una falla. Y cuando estás allí sintiendo que le fallas a la persona más importante para ti, es cuando empiezas a sentir dolor. Acá accedemos a la emoción más vulnerable. E incluso, como me decías, algo de miedo. Miedo a que la relación pueda terminar. Es allí donde todo se vuelve insoportable y buscas modos de lidiar con el dolor y el miedo. Te alejas de él porque esto te ayuda a lidiar con estas emociones y te cierras de ti mismo. Sin embargo, estamos comprendiendo cómo estos modos dejan a Juan sintiéndose muy solo y desvalorizado y a ti con mucho dolor y miedo, ¿sí? Mencionamos como esa tendencia de acción está allí, sé que ocurre, pero a lo que le damos foco y le damos importancia es este dolor y miedo que son las que están por debajo de la vergüenza y que es lo que la vergüenza quiere tratar de proteger. Entonces, al mapear y rastrear el ciclo, incluyendo la vergüenza y sus diversas tendencias de acción, empezamos a externalizar este patrón rígido y lo empezamos a validar como un proceso humano normal. Y la vergüenza, como ya hemos visto, por ser una emoción encubierta, protege y bloquea esas emociones primarias que están asociadas con esas acciones inaceptables que la propia persona empieza a sentir como inaceptable y explorar estas emociones aterradoras, desconocidas e inaceptables, que es lo que dice Volvi, que es lo que nosotros hacemos en TFE, ir accediendo a ese miedo, a ese dolor, es lo que nos va a ir permitiendo acceder a emociones vulnerables más adaptativas y nos va a dar información importante sobre la experiencia del propio consultante. El proceso de soltar la vergüenza y aceptar la tristeza, la ira, el miedo y el dolor va a brindar una renovada conciencia de valor y la valía de la persona. Y a medida que se trabaja con ese dolor, vamos soltando la vergüenza en el proceso y la persona se va volviendo más capaz, ¿no? De expresar sus necesidades, porque además empiezan a normalizar y a validar. Entonces eso también ayuda mucho.
Y así vamos empezando a promover reencuentros, encuentros en IFIT, en pareja, donde estas emociones vulnerables son las que van a ser compartidas. No recreamos la vergüenza, lo que recreamos son las emociones vulnerables a las que le damos, a las que logramos acceder, dejando claro la función de la tendencia de acción, que en este caso puede ser evadir, alejarse, o en otro caso puede ser atacar, ¿sí? Te defiendes, dependiendo de cuál sea la tendencia de acción que nosotros hayamos identificado. Y este puede ser un ejemplo de una recreación en pareja. Cuando veo tu enojo por cosas que he hecho, siento que te fallo y no hay nada que me duela más en el mundo que fallarte. Son esos momentos insoportables para mí y me alejo de ti como modo de olvidar mi dolor y mi miedo de perderte. Ahora entiendo que al hacerlo te dejo muy solo. Y cuando hablamos de IFIT, eh, un rastreo de ciclo se podría ver de este modo. Si fuese la terapeuta, podría decir, sí, eso ha sido abrumador para ti, lo puedo notar. Primero la pelea en la clase, luego pensar en tu estricto jefe que podría volver a criticarte, y luego solo quieres protegerte y hundirte en el suelo, y tu parte crítica interna toma el control, empieza a devaluarte, a decirte que no vales nada. Eso solo te lleva a hundirte más. Y en la medida en que lo vamos organizando, reflejando y accedemos, por ejemplo, puse un ejemplo acá, podemos acceder a la tristeza, ¿sí? A una sensación de tristeza y dolor cuando está sumergida en esa situación. Y podríamos hacer un encuentro con la parte crítica, por ejemplo, que puede sonar como la presión es demasiado alta, me siento muy sola y triste en este lugar. Sabemos que en IFI tenemos un abanico de posibilidades. No quiero que se queden con la sensación de que hay que hacer un encuentro de partes y solo con la vergüenza, con la parte crítica, perdón. No, tenemos un abanico de posibilidades. Podemos hacer un encuentro con ese estricto jefe, ¿no? En donde la persona pueda expresar y decir lo muy abrumador que es cuando recibe esas críticas. O sea, tenemos muchas opciones. Este es solo uno de los ejemplos. Y cuando ya vamos haciendo esto muchas veces en etapa uno, muchas veces, porque tenemos que ir ganando seguridad. La vergüenza es una vergüenza que atemoriza, es una emoción que atemoriza. La persona, los consultantes normalmente la ocultan, no es una emoción fácil de mostrar, de confesar, de decir. Entonces ya luego podemos ir entrando a una reestructuración de la vergüenza que sería etapa 2. Allí cuando ya hemos ganado seguridad para explorar las emociones aterradoras, extrañas, inaceptables y hemos comenzado como a separar la pegajosidad de la emoción de la vergüenza. Por eso les puse el mismo chicle, pero un poco más ordenado, en donde está como todo un poco más destilado, hay dolor, hay miedo, que es como lo que está más presente, tristeza, y la vergüenza empieza a verse un poco más pequeñita, ya no toma tanto el escenario. Y es entonces allí donde podemos empezar a hacer un trabajo un poco más profundo, donde la persona, por ejemplo, en pareja, puede empezar a mostrar en parte esas partes que siente que son atemorizantes, que si mi pareja las ve, me va a dejar de amar, la voy a perder, me va a rechazar. Y podemos empezar a promover reencuentros con ese nivel de profundidad. Por ejemplo, hay una parte de mí que siempre ha sentido que tal vez no soy lo suficientemente bueno, siento mucho vacío cuando estoy allí, o hay una parte de mí que realmente no cree que necesitar ayuda sea aceptable, siento que me verás como alguien débil, me hace sentir insuficiente y he tenido que ocultarlo para mantenerme a salvo. Si nos damos cuenta, son invitaciones mucho más arriesgadas, porque acá la persona está permitiéndose mostrar o dejar ver, así sea un poco, cuáles son esas partes que siempre pensó que había que ocultar y que había que, con todo esfuerzo, evitar que se vieran, porque si me vean así, me van a rechazar, no me van a querer, se van a ir. Entonces acá empezamos a promover con más seguridad en la relación, ya con la pareja desescalada, empezamos a promover este tipo de
encuentros. Otro ejemplo podría ser, te he expresado en palabras algunos de estos sentimientos que he guardado durante mucho tiempo y creo que me ayudaría mucho recibir de tu parte reafirmación. Esto podría ser quizás algo como algo, una petición, quizás un paso 7, algo un poquito más profundo. Cuando me siento asustado de mostrarme débil y que rechaces esa parte de mí, me gustaría recibir tu reafirmación en esos momentos, que me asegures que no sucederá, que vas a estar para mí. Entonces, dejar atrás la vergüenza requiere un paso a paso hacia la vulnerabilidad, muy poquitito a poco, y la vergüenza, cuando ya la vergüenza no va a estar controlando y ya no va a estar encubriendo el dolor, el consultante va a empezar a verse a sí mismo y a los demás de una manera nueva, como algo más normalizado, como esto puede ser normal, mi pareja puede ser confiable, ¿sí? Y es acá donde empezamos a reestructurar los MOIs. Y acá en etapa 2 es muy importante, lo sabemos, la aceptación, ¿no? Cuando estamos trabajando en pareja, el paso 6 es importante, ¿no? Esta aceptación de la pareja. Buscamos una aceptación profunda y auténtica. Y esto se refiere a aceptar sin caer en la tendencia de corregir o convencer de que no debería sentirse del modo en cómo se siente. Una de los podcasts que revisé me gustaba mucho porque esta persona que es experta decía, lo que tiende a pasar es que cuando empiezan a atreverse a mostrar esa parte, la otra pareja empieza, pero no, no pienses eso, si yo te amo, si mira, si todos los cumplidos de tu jefe, todo lo que te hago yo, mira todo eso, deja Y ella decía, eso se puede percibir del otro lado, es otra manera de rechazar lo que estoy sintiendo, es otra manera de rechazar lo que de verdad siento en esos momentos. Entonces estamos tratando de promover una aceptación en puedo verte, te estás arriesgando, me estás mostrando esta parte de ti que es sumamente atemorizante, que hay un riesgo inminente porque sientes que me voy a ir, lo veo y no me voy a ir, voy a estar acá, estoy para ti, sin ánimo de convencer de que no lo es, ¿no? Porque eso no es lo que queremos, es que el paciente pueda sentirse más, con más aceptación de su propia emoción. Y en esto también tenemos que cuidarnos a nosotros como terapeutas, de no caer en esto también. Muy bien de tiempo, ¿cierto? Sí. Entonces, por ejemplo, imagínense un encuentro así que el consultante diga, sé que me dices que no te decepciono, me cuesta creerlo, porque ese fue el mensaje que escuché durante la mayor parte de mi infancia. Me aferré a la esperanza de poder criar a nuestros hijos de otra manera, pero la infertilidad me ha hecho sentir inseguro y menos hombre. Sé que no es así, pero me da miedo que me veas así. No me gusta mostrarte esa parte de ti. Una respuesta sintonizada podría verse como, gracias por compartirlo, sé que la infertilidad ha sido muy dura para ambos, pero de ninguna manera te veo como una decepción y como alguien defectuoso. Eres mi esposo y te amo, nada de esto cambiará. Entiendo por qué te sientes así y quiero asegurarte que estoy aquí para ti. No, estoy aquí para ti incluso en estos momentos. Esta parte no me asusta, no me voy a ir, puedes mostrarla. Estoy para, ¿no? Para ayudarte en estos momentos. Entonces, que el consultante empiece a ser capaz de compartir las partes que siente dañadas de sí mismo con la pareja, es lo que va abriendo nuevos modos, ¿no? De cómo se ve a sí mismo y cómo ve a la propia pareja. En una relación más segura y estable, donde la pareja es receptiva y es accesible a estos recuerdos dolorosos, no hay necesidad de vergüenza y la compasión empieza a ser un recurso, ¿no? La compasión tanto que empieza a recibir de la pareja como la compasión que el consultante empieza a sentir por sí mismo. Las personas que están atrapadas en estados de vergüenza, sobre todo necesitan sentir y recibir mensajes con una fuerte carga emocional de pertenencia y aceptación del terapeuta, de sí mismas y de sus seres queridos. Recibir ese mensaje una y otra vez es lo que va a ir reestructurando la vergüenza central. Y acá quiero hacer énfasis en una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. No es algo de un solo momento, es algo que el consultante necesita escuchar muchas veces para que de verdad pueda ir abriéndose a recibir esa nueva información, que es lo que va a sanar
esta identidad y esta visión de sí mismo. Y en IFIT, en etapa 2, de igual manera el terapeuta va a transformar la vergüenza crónica y los miedos relacionados con el apego mediante experiencias emocionales correctivas, profundizando en la experiencia emocional interna, reconociendo las necesidades de apego insatisfechas y ampliando la resiliencia emocional. Entonces, los encuentros serán claves para reestructurar su visión de sí misma como más amable, abierta, amable y amable, repetí la palabra. Y acá algo importante es que en IFID no necesitamos, o sea, no es fundamental recibir una emoción correctiva, sintonizada de la otra parte, que esto me parece importante mencionarlo porque es una duda frecuente en los supervisados o cuando estamos aprendiendo IFID. ¿Y qué pasa si promuevo encuentros, quiero reestructurar los MOIs a una visión más positiva y el otro no es tan responsivo en ese momento o no va a dar una respuesta sintonizada? No nos preocupamos porque acá en lo que nos vamos a enfocar es que la persona pueda comunicarse de manera coherente y clara, que envíe una señal clara de las necesidades y del miedo de apego y que pueda ir en la medida en que reconoce no había nada malo conmigo, no había nada malo en mí, pueda ir transmitiendo esos mensajes, ¿sí? Aunque no reciba quizás una respuesta más sintonizada de la otra parte. Acá vamos a ir reforzando y valorando el poder de comunicarse de manera clara en vez de quedarse escondido en la vergüenza y no mostrar sus miedos de apego. Entonces, un ejemplo de IFID, en IFID, con esa parte más vulnerable, con esa parte que recibió esas críticas, estos mensajes de vergüenza, podría ser: lo siento mucho, es tan injusto que estés allí sola, no estuvo bien por parte de mamá dejarte sola, no fue tu culpa, yo también te dejé sola todos estos años, simplemente no pude, era demasiado, necesitaba tiempo para encontrar mi camino de regreso, pero ahora estoy aquí contigo. No creo que estás equivocada, eres digna de amor, fue por mamá y alguna de sus acciones y mensajes que nos empezamos a sentir insuficientes. Pero así, como decía antes, podemos tener muchos otros encuentros, podemos hacer un encuentro incluso con la propia mamá que envió estos mensajes en donde la persona pueda decir: mamá, me di cuenta de que no fui yo, no era mi culpa, me sentí por mucho tiempo responsable y pensé que era yo que necesitaba demasiado, ahora puedo comprender que en ese momento no fuiste capaz de darme lo que necesitaba, no fuiste capaz de estar allí para mí como yo te lo pedí. Ahora puedo entender que no fui yo, que no era yo. Entonces, podemos hacer muchos, tenemos diversas opciones y puede ser con la parte vulnerable o con la persona que emitió esos mensajes, incluso con la persona que emitió algún tipo de abuso. Acá sí tenemos que tener un poco más de cuidado y muchas otras cosas que tenemos que considerar: la protección, la seguridad en esos encuentros, ¿no? Pero también es algo que es posible hacerlo con cuidado y considerando todas las medidas de seguridad para ese tipo de encuentros. Entonces, en la medida de que hagamos más encuentros de este tipo, los MOIs en la vergüenza se van a comenzar a reestructurar lentamente, van a manifestar una nueva seguridad y a través de más sesiones de etapa 2, la persona va a sentir un nuevo tipo de confianza, seguridad y balance interno. Y acá me parecía importante agregar lo de las balas. No voy a entrar en esto solo porque hay que tenerlo presente, ¿sí? Saber qué hacer cuando aparecen balas, tanto en pareja, ¿sí? Monitorear, de repente el mensaje no fue tan vulnerable y la persona no recibe una respuesta sintonizada, saber cómo abordar y cómo atrapar la bala. Y también en IFIT que esto puede ocurrir, sobre todo cuando estamos trabajando con vergüenza. Si tratamos de hacer un encuentro de esta persona con su parte vulnerable. Me tocó con un paciente justo la semana pasada que quería promover un encuentro y él empezó a decir: o sea, siento rechazo, no puedo acercarme a él, no puedo verlo de esta manera amorosa y compasiva, ¿no? Tenemos que saber qué hacer, tenemos que saber qué hacer, tampoco nos asustamos, sabemos que es posible, que puede ser esperado, pero hay todo un proceso de cómo manejar las balas en esos casos para luego promover acercamientos más compasivos.
Entonces, tenemos varios desafíos cuando trabajamos con la vergüenza. Primero son personas a las que les cuesta recibir mensajes amorosos y positivos por razones obvias, que espero que ya quede como muy claro. No son personas que creen de buenas a primeras los mensajes positivos que se le están diciendo. Así que entendemos y no nos apuramos y no forzamos a que crean lo que nosotros queremos que crean, porque ese no es el camino. Puede ser una emoción también difícil de sostener y de regular y tenemos que estar muy atentos nosotros como terapeutas de nuestras propias tendencias de acción, huir, escondernos, bajarle el perfil a la vergüenza, ¿no? Como hacer que no existió, pasar a otra cosa. Otro desafío que también podemos experimentar es querer un camino claro de blancos y negros, ¿no? Y esta emoción es compleja, es compleja. Va a ser que muchas veces sea algo muy nebuloso, que no comprendamos muy bien lo que está pasando. Entonces, mm, es recomendable no querer como una fórmula bueno, y supervisar y tener paciencia con nosotros y estudiar y saber, ¿no? Que no es un camino rápido ni de blancos y negros. También cuidar nuestra tendencia de convencer, ¿no? De todas las razones por las que debe amarse a sí mismo. Convéncete, mira, tienes todo esto, te dicen todo esto, o sea, créelo, internalízalo, escribe papelitos de afirmaciones positivas y te los dices en las mañanas, o sea, no caemos en esa tentación, puede ser una tentación, pero sabemos que no va a ayudar a la persona. Otro de los desafíos es poder identificar la vergüenza, porque no solamente por esto que veíamos las diferencias de las diferentes tendencias de acción, sino también porque ellos van a hacer un gran esfuerzo porque nosotros no veamos esas partes que dan miedo. Entonces van a ocupar gran parte de su esfuerzo para que no lo veamos. Entonces hay que aprender a leer el lenguaje corporal, ¿sí? Yo luego, los que quieran, hay como una pequeña listica solo de guía, ¿no? De aspectos en el lenguaje corporal que podemos tomar en cuenta para identificar si estamos quizás en presencia de un consultante que está experimentando vergüenza. Otro desafío es, bueno, o otra cosa que no es recomendable hacernos ser pacientes en el proceso del trabajo con la vergüenza y esperar resultados rápidos. Es un proceso que es lento, es como, no trabajamos con trauma, entonces es lento y hay que tener esa paciencia y ese ritmo. Entonces, recomendaciones iniciales cuando trabajemos con la vergüenza: no ver la emoción desde un punto de vista simplista o reduccionista, como porque esto es mucho más que tener poco amor propio, culpa o baja autoestima, va mucho más allá. Mantener una postura empática, no patologizante, transmitir ese mensaje: no eres un ser humano defectuoso, eres un ser humano y esto es normal. Y no perdernos en donde estamos en el mapa, eso siempre es importante y acá no deja de ser la excepción, ¿no? Nos ayuda a ir comprendiendo cómo vamos a ir trabajando con la emoción dependiendo de cada etapa. Y bueno, ya para finalizar, me quería hacer como esta comparación. Me imagino que ya muchos deben estar identificados con esta filosofía, que no sé cómo se pronuncia, filosofía de Kichusi, algo así. Y lo quería hacer como la semejanza con nuestro trabajo en TFE cuando trabajamos con la vergüenza, ¿no? Esta es una filosofía que en lugar de ocultar las grietas, las resalta, las embellece, las transforma la ruptura en una marca de belleza y fortalece el objeto. Y tiene como estos tres principios. Primero, aceptar la imperfección, ya que enseña que la imperfección y las cicatrices no son algo que ocultar, sino algo que puede ser de belleza y fortaleza. Valora la historia, porque valora la historia del objeto, reconoce las fracturas que forman parte de su esencia y de su experiencia, no es algo que se puede borrar. Y lo que quiere promover es la resiliencia, ¿no? La idea de recuperarse de las adversidades, salir más fuertes y más bellos. Y entonces nosotros seríamos como esta muñequita que está acá, ¿no? Que está ahí tratando de transformar el objeto roto por algo que esté más organizado, más completo, más sostenido, reconociendo todas las fracturas y cicatrices que ha podido vivir en la vida. Estas son en parte las referencias bibliográficas que consulté.
Yo les puedo compartir esto, por supuesto, les puedo compartir las newsletters de ICEP también. Desafortunadamente todo está en inglés, pero yo creo que con inteligencia artificial igual es más fácil poder traducir para los que quieran entrar de lleno en revisar cada una de estas fuentes de información. Y eso sería todo lo que tenía preparado. Estuve bien de Muchas tiempo, ¿cierto? gracias. Sí, muy Sobrada de bien. tiempo. Súper, muchas Gracias gracias. a Genial, ti. Muchas gracias Voy a genial. dejar de a grabar. ti.